En mi trabajo como camarógrafo de documentales he presenciado toda clase de cosas, he acompañado a Jonathan filmando las más extrañas tribus o sectas aisladas en todos los confines del mundo, entrevistas a miembros de algún cartel o grupo extremista con las más locas ideas sobre cómo recomponer la sociedad, en base a su torcido modo de ver el mundo, tampoco eran algo que me pareciese ajeno, pese a todo lo que me ha pasado en estos años de aventuras. Con Jonathan este es un trabajo que no dejaría por casi ningún otro. Él y yo nos consideramos como aventureros modernos, y un trabajo así te permite conocer toda clase de lugares y personas extrañas. Si hubiésemos nacido en otras épocas, estoy seguro que muy probablemente seríamos navegantes en busca de nuevas tierras o algo por el estilo. En fin, lo que estoy por relatar me sucedió en el año 2012, trabajábamos para un canal independiente de noticias europeo para el cual hacíamos reportajes sobre la vida en Centro y Sudamérica. Para ese entonces ya había filmado de todo, desde los hábitos de comportamiento de algún ave exótica hasta los miembros de alguna pandilla peligrosa, pero nada de eso me preparó para lo que encontramos dentro de la espesa selva brasileña. Llegamos a Manaus a mediados de enero a un hotel cerca del centro de la ciudad. Al día siguiente buscamos a un lanchero que estuviese dispuesto a llevarnos a la dirección indicada, una aldea metida en la selva a más o menos un día de la ciudad de Manaus. No tardamos mucho en dar con un anciano que accedió a llevarnos a través del río en su vieja lancha de motor. El problema es que ese era solo la mitad del viaje, también debíamos encontrar un guía para adentrarnos en la selva. El anciano dijo que conocía a un chico, pero que quizá no nos cobraría barato por llevarnos a ese lugar. Accedimos al ver que no teníamos otra opción. El viejo sacó un celular y pareció comunicarse con aquel chico, el cual llegó hasta donde estábamos después de una media hora. Era un joven de unos 20 años, alto y atlético, con piel morena y un pelo rizado quemado por el sol. El chico dijo llamarse José Barreto y acordó la paga con Jonathan después de hablar un rato, aunque nos advirtió que deberíamos hacer todo lo que él nos dijese y no desviarnos del camino pasara lo que pasara. Partimos los cuatro en aquella lancha y nos adentramos en el Río Negro. El bullicio del puerto poco a poco fue quedando atrás y comenzamos a relajarnos con la fresca brisa del río. Al poco rato llegamos al río Amazonas, dándonos uno de los espectáculos más impresionantes al ver cómo las tonalidades de los ríos chocaban y se mezclaban como café y leche. De ahí seguimos otras 4 o 5 horas por el río Amazonas. Poco a poco nos vimos rodeados de más y más vegetación hasta que solo había verde a ambos lados nuestros. Había toda clase de animales y aves que se paseaban de un árbol a otro. Esto realmente parecía otro planeta. Era el lugar con más vida que hubiese visto, un lugar todavía salvaje en el que parecía que el hombre todavía no hubiese pisado. Supongo que los colonizadores europeos debieron toparse con algo muy similar a esto la primera vez que llegaron a América. El viaje fue bastante tranquilo a excepción de una enorme anaconda que pasó flotando a un lado del bote. Era tan gruesa como un barril, aunque pasó sin prestarnos atención. Acaba de devorar un cocodrilo, dijo Barreto riéndose al mirar lo aterrado que estaba yo de aquella cosa. No te atacará si estás en el bote, replicó con su marcado acento brasileño. Llegamos a una pequeña playa ya muy metida en la selva. Jonathan y yo bajamos el equipo y Barreto se quedó hablando un rato con el viejo, quien le dio un rifle de madera y lo que parecían ser balas, las cuales metió en los bolsillos del pantalón. Barreto se colgó el rifle en la espalda, ató el bote en un trozo de tronco cercano y nos dijo que lo siguiéramos. Debimos andar no menos de 6 horas en aquel sofocante calor selvático. De no ser porque llevábamos un guía, estoy seguro que nos hubiéramos perdido en unos cuantos minutos. La selva era espesa y se miraba igual en todas direcciones, y el pequeño sendero por el que transitábamos se perdía por momentos. A eso había que sumarle todo el bullicio de aves y animales, y los mosquitos, los cuales iban molestando todo el camino. Al final subimos por una colina por la cual bajaba un arroyo de agua fresca. Aprovechamos para quitarnos el calor y llenar las cantimploras. Las piedras estaban húmedas y resbalosas, lo que hacía que Jonathan y yo tuviéramos que ir muy despacio, pero Barreto brincaba de roca en roca con bastante agilidad aun con algo del equipaje, y por momentos tenía que esperar a que lo alcanzáramos. Al bajar de aquel cerro nos encontramos con un claro bastante extenso en el cual
podíamos divisar ya un grupo de unas 20 cabañas de muy sencilla construcción. Lo primero que notamos al llegar a aquel lugar fue un brusco descenso de la temperatura. El clima era mucho más fresco y agradable en este sitio, algo que en un principio dedujimos era producto de la altitud del lugar. Antes de llegar a las cabañas, unas muchachas muy jóvenes y bonitas se acercaron a recibirnos. Eran más o menos de la edad de Barreto, llevaban unos sencillos vestidos blancos con algunas flores adornándoles. Bienvenidos, el patriarca. Ya los espera. ¿Cómo que está esperándonos? Supuestamente es la primera vez que alguien de la cadena viene aquí. ¿Tú sabías algo de esto? Le pregunté a Jonathan. No, la cadena no nos dijo nada. Supuestamente nosotros mismos debíamos de ponernos de acuerdo con ellos para ver si nos daban la entrevista. No se preocupen, él lo sabe todo, o casi todo. Espero tengan hambre, estamos a punto de merendar, nos dijo una de aquellas chicas sin que pareciera inmutarse. No te preocupes, ya sabes cómo es esta gente, quieren aparentar misticismo en todo momento, me dijo Jonathan al oído mientras caminábamos algunos pasos por detrás. Después de todo, no era la primera vez que nos metíamos en una de estas sectas, y no parecía ni de lejos ser de las más peligrosas. Llegar sin avisar a este tipo de lugares, esperando encontrarnos con lo que fuese, era algo no ajeno para nosotros. Entramos a aquella pequeña aldea casi ya haciéndose de noche. Todos los que había ahí parecían muy amables, nos recibieron con sonrisas y saludos. Eran más o menos unas 100 personas las que habitaban aquel modesto asentamiento, mujeres, hombres, niños y algunos ancianos. Todos parecían provenir de diferentes partes del mundo. Por los lenguajes y acentos pude deducir que ahí había gente del norte de Europa, de Norteamérica y también gente de Sudamérica, hasta un trío de asiáticos al parecer chinos. Todos parecían coexistir en paz en aquel lugar. Nos sentamos a descansar y a revisar el equipo. Las chicas nos dieron algo de beber y luego nos llevaron a una de las cabañas, la cual parecía estar especialmente hecha para invitados. Después de un rato, nos invitaron a un gran salón en el centro de aquellas casas en donde todos se habían reunido para merendar. El salón, al igual que las cabañas, estaba hecho en su totalidad por madera de la región, solo que este no tenía paredes, solamente un enorme techo hecho de madera y hojas de palmera, por lo que venía a ser más bien una gran palapa. La cena consistió en algunas frutas, agua sola y unos sencillos panes que parecían haber sido elaborados ahí mismo. Las chicas que nos habían ido a recibir se sentaron a nuestro lado durante todo aquello. Les pregunté cuándo podríamos ver a su líder y dijeron que por el momento no se encontraba dispuesto, que ya ellas nos avisarían. Después de cenar nos fuimos a dormir. La noche en aquel lugar era sumamente tranquila, fresca y sin los molestos mosquitos que nos habían acompañado todo el camino. Lo único que se escuchaba era el sonido de algunos grillos y otros insectos en los árboles cercanos. Sacamos las bolsas de dormir y caímos en un profundo sueño al poco rato. Barreto por su parte se quedó un rato más en la puerta de la cabaña mirando hacia afuera como esperando algo y bebiendo de lo que parecía ser una botella de licor. Despertamos al día siguiente como a eso de las 9 de la mañana, la luz del sol entraba por las ventanas y nos daba en la cara. Había dormido como no la había hecho en mucho tiempo, literalmente sentía como si hubiese dormido como un bebé. Ese día nos pusimos a hacer algunas tomas de todo aquello. La vida era de lo más tranquila y apacible. En aquel lugar, debía verse como un paraíso hippie con el que muchas personas soñaban en los años 60, niños corriendo entre el pasto, algunos hombres estaban en las labores del campo mientras otros jugaban fútbol o leían algún libro. Después de un rato logré hacer amistad con un hombre de unos 40 años que decía venir de Suecia. Era un tipo alto, pelo castaño, y con textura media, hablaba bien el español por lo que no fue mucho problema entrevistarlo. Verás chico, tengo ya casi 5 años en este lugar, vine a Sudamérica después de mi divorcio, estaba tú sabes, tratando de superarlo, anduve vagando por varios países, Perú, Venezuela, Argentina, al final tuve la suerte de venir a este lugar. Extrañamente siento como si aquí conectara con mis raíces. Hay algo aquí que te hace querer quedarte. Otro tipo que accedió a ser entrevistado fue Joel, un miembro de un cartel colombiano, quien era extrañamente mucho más amigable de lo que hubiésemos podido esperar de alguien como él. Vine aquí hace 3 años, mi mujer e hija
Vinieron conmigo, estaba buscando una manera de salir de todo eso, ¿sabes? Al principio solo quería huir para salvar el pellejo, alguien me dijo de este lugar, y logramos llegar, aquí a nadie le importa lo que hayas hecho, tienes una nueva vida. También pudimos entrevistar a Clark, él era un veterano de Afganistán nativo de California, cuando regresó a su país cayó en una fuerte adicción a diversas sustancias que casi lo llevaron a su final, vino a Brasil según él a tratar de limpiarse o a que alguien lo matara, lo que sucediera primero, al final alguien lo trajo a este lugar y desde entonces decía no querer volver a la civilización. ¿Cómo es que se organizan para todo esto? ¿Quién los dirige y de dónde viene el dinero? En realidad aquí cada quien hace lo que quiere, jajaja, sé que suena tonto pero si un día te place ocuparte de los cultivos puedes hacerlo, si al otro día quieres ordeñar vacas o simplemente quedarte tirado bajo el sol, nadie va a juzgarte, eso lo bueno de este lugar, no. Estamos realmente organizados, o por lo menos no del modo que el resto de personas lo entiende, aquí nadie nos dirige, a decir verdad cada quien es libre de ir y venir o irse. En cuanto a dinero es algo que hace mucho que no usamos, tenemos solo las monedas que traíamos al venir aquí, los cultivos siempre se dan bien en este lugar y el resto nos los provee la selva. En cuanto a cualquier peligro que pudiese aparecer, bueno, el patriarca se encarga de eso, a decir verdad todo aquello parecía sacado de una película. Jonathan seguía diciendo que esto era oro, era la primera secta que parecía realmente funcional que habíamos visitado, ninguno de aquellos parecía algún fanático loco o violento, y realmente parecían haberse vuelto completamente autosuficientes. Jonathan ya se veía a sí mismo ganando algún premio al documentalista del año por alguna revista famosa. Barreto por su parte parecía simplemente mantenerse al margen de todo aquello, de vez en cuando miraba con desconfianza a los aldeanos y no quería alejarse mucho de la cabaña. Durante esa noche y las siguientes tuve visiones extrañas, no me hallaba ni dormido ni despierto, me encontraba en ese punto medio, miraba una tierra joven y en formación con volcanes hirviendo y escupiendo sus entrañas, había montañas, cordilleras, ríos formándose y caldos primigenios con las primeras formas de vida surgiendo, pero todo esto bajo la atenta mirada y dirección de presencias inmensas que parecían dar forma a todo, presencias que solo podían ser sentidas y no vistas, manipulando todo a su antojo. De repente despertaba solo para encontrarme en aquella cabaña. Después de un par de días en aquel lugar las chicas me avisaron que el patriarca quería mirarme, pero solo a mí, no quería a nadie más. Pregunté si podría llevar la cámara y ellas accedieron, dijeron que podía filmarlo todo pero si el patriarca quería detenerse o no quería tocar algún tema habría que parar todo de inmediato. Solo me recomendaron ser respetuoso. Al decirle a Jonathan de todo esto su malestar fue más que notorio, no podía creer que él iba a perderse de lo que había esperado todo el viaje, hablar con el líder de todo aquello, pero no quería poner en riesgo todo aquello y al final accedió. Me dirigí a la cabaña del patriarca, con mi equipo de filmación, crucé la puerta y pasé por una delgada cortina hecha de semillas entretejidas. Dentro estaba aquel anciano de aspecto frágil sentado en una sillita de madera frente a una sencilla mesa, eso y una cama eran prácticamente todos los muebles de aquella cabaña. El hombre volteó para saludarme e invitarme a entrar. En un principio este sujeto no tener nada en especial, un anciano de unos 80 años, regordete y de mejillas rosas, pelo y barba blancas algo descuidadas, daba el aspecto de ser algo frágil, quizá lo único que resaltaba eran sus ojos azules. Luego se levantó y me di cuenta que no debía ser más alto que yo pero tenía una presencia enorme y abrumadora, se acercó y estrechó mi mano, todo mi ser se estremeció, pedí permiso para instalar el equipo y luego me senté frente a él en aquella mesa. Es difícil de explicar esto pero era como si tuviese a un león y no a una persona frente a mí. Bueno, antes que nada que lo llevo a construir todo esto. El hombre suspiró y dijo, nostalgia quizá, en otros tiempos tuve muchos adoradores, me traían todo lo que les pedía, a veces satisfaciendo mi propio hedonismo, pero al final creo que lo único que deseaba era protegerlos. Lo miré un poco confundido. Entonces usted es alguna clase de profeta. ¿Profetas? No, creo que el tiempo de los profetas ya pasó, estamos en los tiempos del gran vacío muchacho, ya nadie espera nada, quizá todo lo importante que debía suceder ya ha sucedido. Entonces ¿qué es usted? Jajaja, ¿qué soy?
Alguna vez fui algo que tu especie adoraba, había muchos como yo, en todos los rincones del planeta, cada uno con una región a su cargo, pero en nuestra arrogancia corrompimos nuestro propósito, nos volvimos orgullosos, queríamos más y más adoradores, hicimos que los hombres pelearan guerras en nuestro nombre o que nos construyeran todo tipo de templos, al final resultó que nosotros también podíamos envejecer y poco a poco ir debilitándonos, poco a poco todos los de mi clase fueron muriendo, algunos por viejos al perder todo su poder, algunos en guerras sin sentido, fallamos en nuestro propósito. Ajá, entonces está diciéndome que era una especie de dios antiguo, le dije con algo de incredulidad, ¿y quién exactamente era? Pues uno de los grandes muchacho, me dijo aquel hombre con una ligera sonrisa, y dice que había más como usted. En otros tiempos sí, hoy solo quedamos un puñado quizá, ocultos en algún abismo marino, cuevas o en algún desierto desolado, como sea nuestro poder ya. Casi se desvanece. Luego él volvió a hablar. Sé las visiones que has estado teniendo, por eso te traje aquí. Me quedé inmóvil por un momento. Dice que alguien lo puso aquí, ¿a qué se refiere con eso? Bueno, lo único que puedo decirte muchacho es que allá afuera en la inmensidad del vacío hay cosas que ni yo mismo entiendo, cosas de tal poder que hasta a mí me hacían temblar, los verdaderos soberanos y regentes del cosmos. Me quedé mirando hacia abajo por un momento. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué nos pusieron a todos aquí? ¿Qué se supone que debemos hacer? Le dije, eso ni siquiera yo lo sé, tienen una inmensidad de mundos a su disposición, no solo este, quizá ya hasta se olvidaron de nosotros, entonces solo fuimos un experimento fallido. Quizá, o quizá algún día vuelvan, quizá hasta ya tienen un mundo en el que todas las cosas salieron como planeaban. ¿Por qué me cuenta todo esto? Verás muchacho, quizá estoy cerca del final, esta gente tendrá que moverse cuando yo no esté, quizá más adentro en la selva donde estén seguros, ¿puedes creerlo? Alguna vez tuve el poder de reducir ciudades o montañas a cenizas con mis relámpagos, ejércitos enteros temblaban al verme, hoy apenas si puedo mantener a salvo a estas personas, me dijo aquel hombre mientras unas corrientes de electricidad recorrían sus manos. Al final de mis días quise retomar mi propósito original y realmente ser un protector de aquellos que me necesitaban. Me alegra haberlos podido ayudar. Cuando me haya ido esta entrevista, será todo lo que quede de mí y quizá de mi raza. El anciano parecía por momentos quedarse perdido mirando a la nada. Afuera una tormenta se había desatado, y todos habían corrido a resguardarse en las cabañas. Luego de eso nos despedimos y aquel día ya solo cenamos con aquellas gentes. Ese fue nuestro último trabajo. Con aquella compañía de noticias, el documental jamás salió al aire porque los directivos lo consideraron una mala broma que haría al canal perder credibilidad, pero yo sé lo que vi, sé que ese anciano no mentía y peor aún, sé que esas cosas de mis visiones están ahí afuera. Sé que para esas inmensidades cósmicas solo somos insectos, un mal experimento, y no nos queda más que rogar para que no nos eliminen de su cosmos.